Durante las últimas décadas de exploración espacial, la humanidad finalmente ha comprendido algo esencial. Y es que la Tierra, este planeta en el que vivimos, no solo es increíblemente pequeño, sino que además su ecosistema que sustenta toda la vida es extremadamente frágil. A mediados del siglo XX, con la aparición de armas de destrucción masiva, quedó claro que los seres humanos poseen la capacidad de destruir su propio hogar llamado Tierra. Hola a todos. Uno de los momentos en que se hizo más evidente lo vulnerable que es la naturaleza ante las intervenciones agresivas del ser humano fue cuando se realizó la primera prueba nuclear en el espacio. Les habla Pangea. Y lo que traemos hoy es realmente fascinante. Así que, comencemos. El evento Carrington. En la sociedad actual, tan profundamente globalizada, hay cosas que hace apenas 100 años no representaban ninguna amenaza seria, pero que hoy podrían causar un daño devastador a millones de personas. Por ejemplo, hasta principios del siglo XX, la gente vivía sin electricidad sin mayores inconvenientes. Incluso durante la primera mitad del siglo XX, nadie consideraba la falta de electricidad como una tragedia. Pero el mundo cambió rápidamente y el suministro eléctrico se convirtió en un sistema que se extiende por toda nuestra vida cotidiana, como una red de vasos sanguíneos sin la cual no podríamos funcionar. Esta situación está retratada en el bestseller de Mark Ellsberg, Blackout. En esta novela brillantemente escrita, una simple falla en el sistema eléctrico durante apenas un mes provoca un caos económico en casi toda Europa, y la vida de las personas regresa a una época similar a la Edad Media. Sin embargo, lo que se describe en Blackout no es solo una historia de ficción. Simplemente, hasta ahora, no ha ocurrido nada tan grave. Por ejemplo, en 1859 tuvo lugar un incidente menor. Claro que en aquel entonces la electricidad apenas comenzaba a usarse de forma práctica. Si algo similar ocurriera hoy, el desenlace sería completamente distinto y mucho más trágico. En aquella época, buscadores de oro que exploraban las montañas de Colorado se contaron entre los primeros en maravillarse, totalmente hipnotizados, por una aurora inusualmente intensa. Aquella luz era tan potente que permitía leer el periódico sin necesidad de otra fuente de iluminación. Y este fenómeno celestial no se limitó a las regiones del norte, donde normalmente ocurren las auroras. Incluso en la costa de San Francisco, a miles de kilómetros de Colorado, multitudes observaban atónitas este concierto de luces en el cielo. Sin embargo, junto con la emoción ante aquel espectáculo deslumbrante, también surgió un temor supersticioso hacia lo que parecía ser un fenómeno incomprensible. Y ese miedo no era infundado. Porque justo cuando esas luces brillaban en el cielo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas también en la Tierra. De repente, cientos de miles de kilómetros de líneas telegráficas dejaron de funcionar, muchos telégrafos empezaron a chispear y algunos incluso llegaron a incendiarse. A este fenómeno se le dio el nombre de Evento Carrington. Fue llamado así porque el astrónomo británico Richard Carrington sospechó que una llamarada solar que él mismo había observado el 1 de septiembre podría haber sido la causa del fenómeno. Como consecuencia de esa llamarada, una eyección de masa coronal alcanzó la Tierra apenas 18 horas después. Afortunadamente, investigaciones posteriores revelaron que una eyección de masa coronal de tal magnitud solo ocurre, en el mejor de los casos, una vez cada 500 años o incluso, según algunos datos, cada 900 años. Desde el evento de Carrington se han registrado llamaradas solares relativamente intensas en 1921 en los años 50 y en 1989, pero su intensidad máxima apenas alcanzó un tercio de lo que se observó en 1859. El mecanismo de las tormentas magnéticas. Por lo tanto, si nos guiamos por la probabilidad, una tormenta magnética causada por actividad solar con una magnitud comparable al evento Carrington podría volver a ocurrir hacia el siglo XXIV. Eso suena lo suficientemente lejano como para dormir tranquilos,
Pero antes que nada, conviene entender cómo se produce una tormenta magnética. En términos muy simples, una tormenta magnética es una alteración del estado normal del campo magnético terrestre. Las tormentas magnéticas naturales son provocadas por eyecciones de masa coronal provenientes del Sol. Estas eyecciones ocurren cuando la fusión nuclear del Sol se vuelve inestable. La masa expulsada por el Sol está compuesta por una corriente de partículas cargadas que tarda entre 3 y 5 días en llegar a la Tierra. A este flujo también se le conoce como viento solar. Así como una pared sólida puede proteger una casa de un viento moderado, el campo magnético terrestre normalmente nos protege del viento solar de intensidad común. Sin embargo, durante periodos de alta actividad solar, las partículas cargadas del viento solar pueden atravesar esa defensa y perturbar la magnetosfera terrestre. De hecho, el Sol produce constantemente llamaradas de intensidad baja a media. Por eso, las perturbaciones en la magnetosfera ocurren con frecuencia. Las personas con hipertensión suelen sentir los efectos de estas tormentas con mayor intensidad, sufriendo dolores de cabeza o variaciones en la presión arterial. Además, más del 70% de los ataques cardíacos ocurren durante episodios de tormentas magnéticas. Sin embargo, como vimos con los buscadores de oro en Colorado, las tormentas magnéticas no provocan efectos notables en personas sanas. Claro está, esto se refiere solo a los efectos a corto plazo. Aún no se han investigado lo suficiente los efectos a largo plazo que las tormentas magnéticas puedan tener en el cuerpo humano, pero ya se ha demostrado que los campos magnéticos intensos son perjudiciales para los seres vivos. Por otro lado, el impacto de las tormentas magnéticas sobre los dispositivos electrónicos es un tema completamente distinto. Fue una suerte para la humanidad que la gran tormenta magnética de 1859 solo afectara a las líneas telegráficas, ya que estaban en uso en ese momento. Si una tormenta magnética tan potente ocurriera hoy, las consecuencias serían mucho más graves. Por ejemplo, podría producirse un apagón en todo un continente. Muchos satélites, especialmente los de órbita baja, dejarían de funcionar, y la mayoría de los sistemas de navegación quedarían inservibles. Solo imaginar lo que podría pasar con infraestructuras vulnerables, como las plantas nucleares, ya resulta aterrador. ¿Cómo provocar artificialmente una tormenta magnética? Desde la época en que los humanos vivían en cuevas, una de las cosas que hemos aprendido es que los descubrimientos más inofensivos pueden terminar siendo utilizados con fines militares. Y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fue la excepción. Fue precisamente en ese periodo cuando ambos bandos comenzaron a planear el desarrollo de un arma poderosa y silenciosa que, aunque inofensiva para los humanos, pudiera inutilizar por completo todos los dispositivos electrónicos. La conclusión a la que llegaron ambas potencias fue que, si se provocaba una explosión nuclear en el espacio cercano a la Tierra, esa detonación podría convertirse en ese tipo de arma. Esa teoría se llevó a la práctica entre finales de los años 50 y principios de los 60. La base de esta idea era el comportamiento de las partículas cargadas de alta energía que generan pulsos electromagnéticos en la atmósfera terrestre. De hecho, fue la propia naturaleza la que inspiró este concepto. En otras palabras, lo que dio la pista fue la eyección de masa coronal del Sol, capaz de causar alteraciones magnéticas. Pero en este caso, es una explosión nuclear en el espacio la que actúa como fuente generadora de ese flujo de partículas cargadas de alta energía. Estas explosiones espaciales no causan víctimas humanas, pero desactivan por completo los sistemas electrónicos que controlan los misiles guiados o los sistemas de defensa antimisiles del enemigo. Incluso los misiles balísticos que ya han sido lanzados quedan inutilizados, ya que sus sistemas de navegación dejan de funcionar, convirtiéndose en simples bloques de metal. Y un punto especialmente importante es que las ondas electromagnéticas generadas por una explosión nuclear en el espacio no descienden directamente bajo el punto de detonación, sino que viajan, por decirlo así, hacia el lado opuesto del planeta. Eso facilita enormemente la ejecución de una explosión nuclear en el espacio. En otras palabras,
No es necesario sobrevolar el espacio aéreo enemigo para detonar una bomba nuclear. Basta con elegir un punto desde donde las destructivas ondas de partículas cargadas de alta energía se propaguen hacia el territorio enemigo. Estados Unidos eligió como lugar para esto la zona donde confluyen el Océano Atlántico y el Océano Índico, desde donde, en teoría, las ondas electromagnéticas alcanzarían la región de Europa del Este. Pruebas nucleares en el espacio. Para comprobar esta teoría, Estados Unidos llevó a cabo 35 pruebas nucleares entre abril y agosto de 1958 bajo el nombre de Operación Hardtack 1. Todas las detonaciones nucleares de esta operación se realizaron en las cercanías de islas coralinas ubicadas en el centro del Océano Pacífico. Esta operación se consideró como una fase preparatoria y no incluyó explosiones nucleares en el espacio. La detonación a mayor altitud de esta serie ocurrió a 81.3 kilómetros de altura. Luego, entre agosto y septiembre del mismo año, se llevó a cabo la primera explosión nuclear en el espacio de la historia, en el marco de una operación con el nombre clave Argus. Durante esta operación se detonaron 3 bombas nucleares en el espacio. La primera bomba atómica detonada en el espacio fue lanzada por Estados Unidos el 27 de agosto de 1958. La explosión ocurrió a 170 kilómetros de altitud y la cabeza nuclear utilizada fue una W-25 con una potencia equivalente a 1.7 kilotones de TNT. En otras palabras, Estados Unidos optó por no utilizar bombas más potentes como Little Boy, lanzada sobre Hiroshima con una potencia de 15 a 18 kilotones, o Fat Man, que explotó sobre Nagasaki con 21 a 23 kilotones. Es probable que por eso el impacto de la explosión haya sido relativamente moderado. Aún así, el principal objetivo del experimento se logró. Es decir, se detectaron fallas en dispositivos electrónicos a una distancia de 80 kilómetros del punto directamente bajo la explosión. El 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1958 se detonaron la segunda y tercera bombas, a alturas de 310 y 794 kilómetros respectivamente. Todas estas ojivas tenían una potencia de 1.7 kilotones, y fueron lanzadas al espacio por el cohete experimental X-17A, de 13 metros de largo y 2.1 metros de diámetro. Tal como se esperaba, estas detonaciones demostraron que era posible inutilizar dispositivos electrónicos desde el espacio, y que incluso se podían generar cinturones de radiación artificial alrededor de la Tierra. En los primeros tiempos de la Guerra Fría, la actitud hacia las pruebas nucleares era notablemente despreocupada. De lo contrario, no se entendería por qué la segunda serie de pruebas nucleares espaciales, realizada por Estados Unidos en 1962, fue tratada casi como un espectáculo de teatro. Incluso se invitó a los medios de comunicación. Sin embargo, la primera detonación prevista dentro del proyecto Starfish Prime, el 20 de junio de 1962, no pudo llevarse a cabo por una falla en el motor del cohete Thor. Pero en el segundo intento, todo salió según lo planeado. El 9 de julio de 1962, una potente cabeza nuclear de 1.4 megatones, es decir, 1.400 kilotones de TNT, explotó a 400 kilómetros sobre el atolón Johnston. El espectáculo fue tan impresionante que las prominencias solares no se le podían ni comparar. El resplandor de la explosión fue visible incluso desde Nueva Zelanda, a 7.000 kilómetros de distancia. Y como clímax, 3 satélites en órbita baja quedaron fuera de servicio de inmediato, y poco después, otros 7 también fallaron debido a la aparición de un cinturón de radiación. Si una explosión como esta ocurriera hoy, el 90% de las naves espaciales en órbita baja dejarían de funcionar, y tanto los sistemas de comunicación de largo alcance como el GPS quedarían inoperativos durante un buen tiempo. Por supuesto, la Unión Soviética reaccionó de inmediato con su propia operación, llamada Operación K. El 27 de octubre de 1961 se lanzaron 2 misiles balísticos R-12 desde el sitio de pruebas de Kapustin Yar hacia el polígono de Sari Shagan. Uno de los misiles llevaba una ojiva nuclear,
mientras que el otro se utilizaba para medir datos de la explosión. La primera detonación ocurrió a 300 kilómetros de altura y la segunda a 150 kilómetros. La información sobre este experimento sigue siendo clasificada. Lo único que se sabe con certeza es que la operación fue exitosa. Según testigos, apareció un resplandor silencioso en el cielo y los radares dejaron de funcionar durante varias horas. Así, a principios de la década de 1960, la humanidad estuvo muy cerca de extender la guerra al espacio. Si eso hubiera sucedido, incluso sin una tercera guerra mundial, es muy probable que la magnetosfera terrestre hubiera sido destruida, provocando apagones globales y afectando gravemente la vida cotidiana de las personas. Es más, se habrían formado cinturones de radiación artificial que habrían cerrado por completo la puerta al futuro de la humanidad en el espacio. De hecho, incluso los cinturones de radiación local creados por unas pocas explosiones nucleares representaron un serio desafío para las primeras naves tripuladas. El mundo estuvo al borde de la destrucción. Pero gracias a estos experimentos, la humanidad comprendió claramente que este tipo de acciones podían llevar a una catástrofe irreversible, y fue el instinto de supervivencia y la razón lo que terminó prevaleciendo. Así, el 5 de agosto de 1963, en Moscú, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron un tratado que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera, en el espacio y bajo el agua. Si te pareció interesante este video, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!